Bueno, continuando con el trabajo anterior, donde hemos visto cómo aplicar las diferentes reglas de Bootstrap, pues vamos a hacer una pequeña modificación para ver cómo podemos aplicar nuestras propias reglas para personalizar la presentación de dicha página. Tenemos los componentes div, que son los contenedores, definimos una fila, una columna, los mismos componentes. La diferencia es que dentro del componente CSS vamos a definir nuestras reglas principales. Entonces, acá vamos a encontrar algunas reglas que son básicas, que ya conocemos, cuando definimos el asterisco, que recordemos que se utiliza para sobreescribir las reglas del navegador. Tenemos unas reglas para las etiquetas HTML y body correspondientes. Tenemos unas etiquetas o unas reglas para la etiqueta DD, que se utiliza para definición o descripción cuando estamos hablando en términos de tablas. Unas reglas para un botón, donde tenemos un cursor que posiblemente va a cambiar a pointer. Tenemos el hover, el focus y tenemos unas reglas adicionales. Lo importante acá es que estamos definiendo el comportamiento de las filas de esa etiqueta o esa clase row, que nos va a permitir tener una disposición de nuestros elementos en modo filtros. Aquí vamos a tener las columnas en fresh grow de 1 con una margen derecha de 10 píxeles. Vamos a definir unos inputs y aquí tenemos el modo de visualización de esos inputs en modo bloque. Y tenemos una margen de separación de 5 píxeles para cada uno de esos inputs. Esto lo vamos a aplicar cuando estemos viendo todo lo relacionado con formularios. En este momento, aplicando esas reglas que ya definimos, nuestra página se debe ver de esta forma. ¿Okay? Entonces, ahí ya tenemos unos elementos ordenados y listados, es para poderlos tratar. Muy bien, como el objetivo principal es que tengamos un formulario que nos permita agregar datos de un personaje, entonces vamos a definir una etiqueta de formulario. Realmente este action no se utiliza por ahora. Este action es común para enviar peticiones GET o POST, muy usado en PHP, por ejemplo, incluso en ASP. Vamos a definir unos inputs. El primer input que vamos a definir es el tipo text. Es importante tener en cuenta el tipo de input para pues, no tener ningún enredo con la información. El name, vamos a ponerle el nombre. Vamos a ponerle un ID, es importante tener los ID, nombre. Y vamos a poner una propiedad que se llama placeholder. Entonces, nombre del header. El placeholder es un pequeño título de referencia que se le coloca a los inputs. Vamos a tener otro componente de tipo input, pero en este caso vamos a definir ese input de tipo number, donde vamos a definir el poder del personaje. ¿Listo? Entonces, para finalizar este formulario vamos a definir un botón, y ese botón vamos a darle como opción de agregar. Muy bien, vamos a ver cómo se visualiza esto en nuestra página. Entonces, como podemos observar en nuestro documento web, vamos a tener acá este formulario, el cual nos va a permitir agregar la información. Si nos damos cuenta que dice nombre de bebé, el cual nos va a permitir guardar información. Ok, ya teniendo definido nuestro formulario, vamos a crearnos un evento, el cual nos va a permitir hacer operaciones con respecto a este formulario, ya sea recibir la nueva información de un personaje específico. Para eso recordemos que la programación la tenemos que hacer en el componente TS. Vamos a crear un método, vamos a llamarlo array personaje.
Por ahora, le doy un console.log para ver qué es lo que se está mostrando al momento de hacer clic sobre el botón. Vamos a escribir hola mundo, punto y coma. Recordemos las buenas prácticas TypeScript. Ahora a continuación vamos a generarnos un evento o una llamada de evento. Para esto vamos a hacer lo siguiente: como estamos trabajando con un formulario, podemos darle un type y vamos a decirle que este botón va a ser de tipo sub. Entonces, en la etiqueta principal del formulario, recordemos que antes teníamos el H. Pues ahora vamos a referenciarlo con lo siguiente: vamos a ponerle submit para que Angular sepa que al momento de presionar el botón se va a enviar un evento. Y acá simplemente voy a llamar el método agregar. Bueno, recordemos que el método no se llama agregar, sino add personal. Vamos a ver el comportamiento de nuestro formulario. Vamos a pulsar F12 para ver la consola y voy a darle clic sobre el botón. Entonces fijémonos que de manera aparece rápida aquí el evento. Pues como se está haciendo el submit, pues automáticamente envía el dato, pero acá no se visualiza nada. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Ok, como podemos observar, cada vez que presionamos el botón se hace un refresh del navegador, es decir, se recarga nuevamente toda la página. Y acá simplemente vamos a necesitar cargar la información que estamos procesando. ¿Cómo se hace esto? Para poder hacer el envío únicamente de los datos que necesitamos, Angular nos permite enviar los eventos que ocurren a través del método que estamos llamando en el submit. ¿Cómo se hace esto? Para realizar este proceso, simplemente acá vamos a colocar el símbolo pesos o dólar y colocamos el método event. Ese método event nos va a permitir enviar el evento a un método que se encuentre en nuestra log. En este momento nos está marcando este error porque en la lógica nuestro método no está recibiendo ningún argumento. Aquí sencillamente vamos a decir even, nos da error porque automáticamente va a detectar que no estamos colocando ningún tipo, dice que un tipo n. Nosotros podemos especificar acá de manera directa n, porque si no conocemos cuál es el valor, es igual nos va a marcar el error. Ya en este momento pues no tenemos ningún error y ya podemos detectar el evento que se está enviando a través del sub. De igual manera, si volvemos a ejecutar, pues vamos a ver ese pequeño refresh de nuestro navegador. Pero ¿cómo hacemos para prevenir ese refresh? Para prevenir el refresh simplemente tenemos que hacer uso del argumento del evento. ¿Cómo se hace esto? Para poder prevenir ese refresh, simplemente vamos a decir event punto default event. Guardamos los cambios. Perdón, aquí es event default. Vamos a agregar. Y como vemos, al presionar sobre el botón, ya nos está haciendo refresh y nos está permitiendo mostrar el mensaje en console. Con esto, pues prevenimos todo lo que es el refresh de nuestro navegador. Ok, muy bien.
Pero digamos que este formulario no es la manera adecuada para trabajar con Angular. Esto es a nivel de JavaScript. Angular pues, tiene sus propios elementos, sus propios componentes y librerías para el trabajo con estos formularios. ¿Cómo se implementa los formularios en Angular? Lo primero que tenemos que hacer es acceder al módulo que creamos llamado DBZ y vamos a hacer la importación de un módulo llamado Forms Module. Este elemento o este módulo me va a permitir trabajar con todo lo relacionado a los módulos, perdón, a los formularios y así poder usar toda la artillería que tiene Angular para nosotros. Acá que vamos a hacer simplemente vamos a eliminar este event, ya no lo vamos a trabajar, lo eliminamos también de nuestro método y eliminamos esta línea para no complicarnos en la codificación. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a construir el formulario de forma correcta como lo deberíamos hacer con Angular. Para poder implementarlo con Angular, que es bastante sencillo, lo único es que vamos a reemplazar este submit por el atributo ng sub. Y acá simplemente pues vamos a comprobar nuevamente que se esté funcionando. Es importante que verifiquemos que ya no tengamos ningún argumento por acá. Entonces voy a abrir la página, simplemente voy a de nuevo agregar y como vemos sigue funcionando pero a nivel de antes. O sea, ya aquí tenemos la función y el aplique del Forms Module que nos permite prevenir la recarga al momento de enviar los datos. Y eso es bastante eficiente a nivel de desarrollo web. Ok, muy bien, perfecto. Ahora vamos a empezar a trabajar ya con la información de nuestros personajes. Para esto vamos a utilizar una interfaz en la cual vamos a definir la estructura que va a tener o el contenido que vamos a almacenar. Recordemos que para definir las interfaces se utiliza la palabra reserva interface. Y recordemos que las interfaces son un tema muy importante ya que nos permite definir el tipado de datos y así prevenir errores de tipado cuando estemos trabajando en nuestros módulos. Entonces vamos a definir dicha interfaz. Interface. Eso. Ahora lo que vamos a hacer es a definir un objeto de tipo interfaz. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a aplicar listado, dos puntos de tipo persona. Igual. Entonces, recordemos que aquí nos está dando un error porque me está diciendo que faltan las propiedades nombre y correo. Entonces aquí básicamente lo que necesitamos es definir un dato para prevenir ese error mientras que hacemos el proceso de agregación desde nuestra interfaz gráfica, desde nuestro formulario. Para esto, pues, básicamente defino el nombre, los puntos y un dato cualquiera. Nos podemos dar cuenta, automáticamente se corrige el error al momento de definir el objeto listado de tipo personaje, ya que se está incorporando cada uno de los atributos.
Ok, perfecto. Aquí ya hemos definido nuestro objeto personaje. Ahora lo que necesitamos hacer es enlazar estos datos con el formulario para poder visualizar la información que tenemos acá o incluso poder ingresar datos desde el formulario. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a reestructurar esta parte. Simplemente vamos a bajar un poco. ID, placeholder. Y acá simplemente lo que voy a hacer es a colocar llaves cuadradas o paréntesis cuadrados, colocar el bar. Básicamente aquí lo que estamos haciendo o indicándole a Angular es que necesitamos enlazar un dato existente en nuestra lógica con la parte gráfica. Acá simplemente vamos a darle un igual y vamos a utilizar nuestro objeto listado punto nombre. Nombre, ¿por qué? Porque es el que definimos nosotros por acá en nuestros atributos y listado porque es el objeto. Vamos a ver qué sucede en nuestro formulario. Como podemos notar, aparece de manera automática el nombre que hemos definido o el atributo o el valor del atributo que hemos definido en nombre. Esto recibe el nombre de ng-module, el modelo ng modelo, el cual nos permite a nosotros pues establecer un binding entre las variables del TypeScript con nuestra parte gráfica. Ok, continuando acá vamos a hacer una aclaración. Para definir el engine model no se hace de esta forma. Para definir el engine model, básicamente lo que tenemos que hacer es utilizar la palabra engine model y hacemos la relación con el elemento que queremos referenciar en nuestro TypeScript. En este momento, pues, este engine model trabaja en una sola dirección. Si queremos que trabaje en dos direcciones, es decir, que emita y reciba, lo que tenemos que hacer es encerrar la palabra engine model entre paréntesis. Lo mismo vamos a hacer en poder. Ya de esta manera estamos construyendo nuestro formulario basado en engine model. Es una de las tantas características y formas de poder tratar con los formularios. Hay otra forma de trabajar formularios que son los formularios reactivos, que los vamos a ver más adelante. Bueno, listo. Ahora vamos a implementar el proceso de agregar y mostrar los personajes que el usuario puede ingresar desde el formulario. Para eso lo que necesitamos es, primero, vamos a definir un array de tipo personaje. Inicialmente vamos a crear dos personajes, los cuales nos van a servir como referencia para cargarlos dentro de nuestra página, simplemente para visualización. Vamos a poner aquí el personaje B que tiene el poder. Entonces, recordemos el ng4 que nos permite recorrer una colección. Entonces, aquí utilizamos el ng4, ya hemos reemplazado, hemos eliminado el código anterior que era estático de personaje, que es la variable que va a tomar la información que viene del listado, del array. Accedo a la información por medio de las llaves, haciendo referencia a la variable personaje más la propiedad. Recordemos que esto es muy similar a un diccionario que se trabaja comúnmente en la programación. Y si revisamos la ejecución, aquí podemos ver que ya tenemos el listado de los personajes que están definidos en ese array. Perfecto. Ahora, ¿cómo hacemos para que quede grabado nuestro personaje en este listado? Para que nuestro personaje quede grabado, pues básicamente lo que vamos a hacer es en la implementación que tenemos de agregar personaje es, primero, pues vamos a verificar que la información que esté contenida dentro del formulario
en este caso el nombre, que si esto es vacío, entonces haga un return. Es decir, no continúe la ejecución y simplemente salga del formulario para prevenir que algún tipo de error de validación. Esto con formularios reactivos se hace de diferente forma. Ahora bien, para agregar un elemento nuevo al array, simplemente usamos el push y agregamos el objeto listado, que como ya lo hemos relacionado con el formulario, con el ngModel, pues automáticamente va a tener la información. Acá simplemente lo que hago es agregar nuevos valores al listado. ¿Para qué? Para que en el formulario aparezca la caja de texto nombre vacía y poder el cero. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a colocar personaje acá, poner acá 20.000 y vamos a agregar. Y como notamos, ya el personaje queda agregado a nuestro listado y ya podemos seguir agregando N cantidad de personajes a nuestra lista. En este momento ya estamos en la capacidad de utilizar ngModel, ngFor, hemos llevado a cabo algunas validaciones básicas, claro está que de forma no tan profesional como lo haremos con un formulario reactivo. Bueno, con esto finalizamos este tema referente a los formularios, al ngModel y cómo manipular una lista.